Mateo capítulo 7, verso 21. Dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiero que analicemos con el versículo que vamos a leer el día de hoy? En este versículo 21, más que nada, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entran al cielo? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Pregunta: ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Si aquí dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál sería esa voluntad del Padre que está en los cielos? Si la Escritura dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad del Padre que está en los cielos? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber cuál es la voluntad de nuestro Padre. ¿Conocemos a Dios o no? ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestro Padre. ¿Y nosotros qué somos para Dios? Sus hijos. Entonces, como hijos sabemos qué es lo que nuestro Padre le gusta o quiere, y nuestro Padre para nosotros, como sus hijos, sabe qué es lo que nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros y lo que nosotros necesitamos. Bien, si nosotros conocemos a alguien o a una persona, nosotros sabemos qué es lo que a la persona le gusta o no le gusta, qué es lo que a la persona le agrada o lo que no le agrada. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con una persona y le preguntamos a esa persona qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, es en base a lo que nosotros conocemos de esa persona o no conocemos a esa persona. Para conocer lo que esa persona tiene, necesitamos, obviamente, decir qué es lo que, decirle a las personas qué es lo que a esa persona le gusta o no le gusta. Entonces, si Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad del Padre que está en los cielos por la cual Dios demanda que nosotros entraremos al reino de los cielos? ¿Cuál es esa voluntad? Ya, yo quiero que ustedes me den un fundamento bíblico. Ustedes ya conocen la Biblia, ¿no? Quiero que me den un versículo y que me digan, mira, aquí dice que la voluntad de Dios es esta, así textual. Si la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Escuchen la palabra, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Muéstrenmelo en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos para que nosotros entremos al cielo? Enséñenme en los versículos. Pueden buscarlo en sus Biblias y quiero que me lo enseñen. Les doy 30 segundos, un minuto ya. ¿Qué dice el versículo? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre es entrar al cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para que entremos al cielo? Seguir a Jesucristo. Ahora sí, eso ya lo sabemos. ¿Cuál es el fundamento de la respuesta que ustedes me están dando? El versículo que quiero que me lo encuentren. ¿Lo encontraron? Ya, eso quiero enseñarles hoy. Les voy a dar un fundamento. Nosotros ya lo sabemos. La pregunta no es con el objetivo de ser capcioso, de que caigan o algo, no. Es para que tengan ustedes los fundamentos de lo que ya creen, porque ustedes ya lo creen y lo acaban de responder. Jesucristo. Bien, ¿cuál es ese fundamento en base al versículo que leímos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Qué necesito para entrar al cielo? Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Vamos a ver qué dijo Dios. Allá vamos. Juan capítulo 6. Juan 6:40. Mateo 7:21 decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos para nosotros entrar al cielo? Ustedes ya me respondieron, Jesucristo. Bien, ¿cuál es tu fundamento bíblico? Quiero que me lo enseñes. Este es el versículo que vamos a leer a continuación. Juan capítulo 6, versículo 40. Fíjense que la palabra clave es voluntad. En Mateo. Vamos a leer en Juan 6, 40. Jesucristo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la palabra clave? Voluntad. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el día postrero. Ahora sí. ¿Qué decía Mateo? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Pregunté yo, ¿cuál es la voluntad? La Biblia se responde por sí misma. Juan 6:40 dice, esta es la voluntad. ¿Qué dice? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí viene otra palabra clave. Vamos a hacer una cadena de versículos. Entonces, lo que ustedes me respondieron, ¿tiene fundamento con lo que acaban de leer? Sí, el fundamento, lo que ustedes me dijeron, ¿es fundamentado en lo que acaban de leer, sí o no? Eso se llama, lo que dijiste ahorita, concordancia. Eso se llama concordancia. Concuerdas lo que tú estás hablando con lo que está escrito. Si lo que tú hablas no está conectado o concordado con lo escrito, solamente estamos siendo loritos parlanchines y estamos repitiendo lo que otros nos dicen. Y nosotros tenemos que decir lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está en las Sagradas Escrituras. ¿Tú crees que Jesús es el Mesías? Sí. ¿Dónde está? En la Escritura. ¿Tú crees en Jesús como el Señor? Sí. ¿Dónde está? En la Escritura. Ahora bien, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que todo aquel que ve y cree en el Hijo Jesucristo tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí no se trata de que te grabes de memoria el versículo como yo lo estoy repitiendo ahorita, porque yo no es que me lo he grabado de memoria para repetirlo, sino que es una promesa para ti. Yo quiero que lo que tú estás leyendo te lo apropies. Eso que tú estás leyendo es para ti. ¿Tú crees en Jesús? Muy bien. ¿Qué dijo Jesús? Esa promesa es, ¿qué dice? El que cree en Él ¿tienes vida eterna o no? Y otra promesa más, resucitarás en el día postrero. Tienes dos promesas por haber creído en Jesús. Vida eterna y resurrección de tu cuerpo físico, porque nosotros cuando partimos de este mundo seguimos vivos. Pero el cuerpo lo retomamos ya cuando Cristo venga por nosotros. ¿Ya? O cuando ocurre la resurrección, si es que no hemos muerto, obviamente, o no hemos partido de su presencia. Pero la vida eterna que dice la Escritura es en base a Jesucristo. Entonces, lo que ustedes creen, ¿en dónde está fundamentado? En la palabra de Dios. Porque está escrito que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Ahora sí. Vamos a conectar eso que acabamos de leer. Acuérdense que ahorita estamos haciendo una cadena. Vimos Mateo 7. ¿Qué decía Mateo 7? Sí, no importa que se equivoquen, dele, que eso quiero. Quiero que ustedes aprendan cómo anexar lo que ustedes están leyendo con otros libros y otros textos para que vean que hablan un mismo idioma, un mismo lenguaje. Mateo 7 decía, no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos.
¿Qué decía Juan 6? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bien. Con esos dos versículos vamos al tercero, porque esos dos que acabamos de leer lo vamos a conectar con un tercero. Porque aquí habla de la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo puedes conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado? Acuérdense que en los versículos que leemos hay palabras claves que conectan con los otros textos. En Mateo, ¿cuál era la palabra clave? Voluntad. En Juan, voluntad y vida eterna. En este Juan, ¿cuál es la palabra clave? Vida eterna y conocer. Vuelvan a Mateo con sus deditos. ¿Se acuerdan que les dije que no me cierren? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Voluntad. Bien. Juan 6:40 creo que era, ¿verdad? Dice, y esta es la voluntad. Palabra clave de Mateo, ¿cuál era? Voluntad. Juan 6:40, palabra clave, y esta es la voluntad. ¿Qué dice? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la palabra clave en Juan? El de ahorita 6:40. Voluntad y vida eterna. Ya. Vamos a conectarlo ahora con Juan 17, el que acabamos de leer, 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Palabra clave de este verso, ¿cuál es? Conocer y vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? Palabras claves, voluntad. Palabra clave, vida eterna. Palabra clave, conocer. 3 palabras. Voluntad, vida eterna y conocer. Estas 3 palabras son la base para que Dios se pueda revelar en tu vida. Voluntad, vida eterna y conocer. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Creer en Jesús para tener vida eterna. ¿Y qué es en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y en qué consiste conocer? ¿Sí me agarran la idea? ¿Y qué significa conocer? Vamos al siguiente punto. ¿Sí me agarran la idea? ¿Cómo los estoy queriendo llevar al campo? Ok, según el texto que leímos, la voluntad del Padre es conocer. Perdón, ver y creer en Él. Listo. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Va conectado con conocer. ¿Ya? ¿Sí están claros aquí? Ya. También, obviamente, en ese tiempo lo que lo estaban viendo cara a cara es obvio, ¿no? Pero para nosotros ver a Jesús, ¿qué significaría? Eso va relacionado con conocer, que lo vamos a ver a continuación. Sino que no quiero llegar a la parte de conocer si primero no les queda claro los 2 primeros puntos que les estoy enseñando. Voluntad
y vida eterna. Y de ahí viene conocer. 3 palabras claves y base para lo que estamos desarrollando en este momento. ¿Voluntad de Dios cuál es? Ahora sí, si alguien te pregunta, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para entrar al cielo? Respondan, creer en Jesús para tener la vida eterna. Muy bien. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En conocer al Dios único y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Bien? ¿Y qué significa conocer? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué es conocer? Y en esto sabemos que nosotros ¿cuál era la palabra clave? Que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios y a Jesucristo. ¿Qué significa conocer? Dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si obedecemos o guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda u obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda u obedece su palabra, ¿cuál es la palabra? La Biblia. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿En qué consiste el conocer? Vamos a hacer una recapitulación otra vez. ¿Qué dijo Mateo 7? Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra clave, voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Para yo poder entrar al cielo. Juan 6, ¿qué decía? Creer y ver a Jesucristo y tengo vida eterna y seremos resucitados en el día postrero. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Vida eterna. ¿Qué decía Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y qué significa conocer? Primera de Juan 2:3. Todo aquel que dice que conoce a Dios, obedece su palabra. Porque al ir a su palabra, tú vas a encontrar a Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en Jesús para tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Si guardas su palabra, porque en su palabra da testimonio de Jesús. Y Jesús es el camino al Padre, el Dios único y verdadero. Si se dan cuenta cómo se conecta un texto con el otro. Así conversa Dios contigo y muchas veces no te das cuenta cuando lees la Biblia. Ahorita te estoy parafraseando una conversación que Dios está teniendo contigo. Y lo voy a poner en palabras humanas. Mijo, ¿quieres vida eterna? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Sí o no? Sí. Tienes que creer en Jesús. Pero para creer en Jesús, tienes que conocerlo. Y para conocer a Jesús, tienes que ir a la Biblia. Porque ahí vas a conocer a Jesús. Y Jesús te va a llevar a mí. Para que tengas vida eterna. Porque solo por Jesús me vas a conocer.
Y para conocer a Jesús, lo vas a conocer por medio de la Biblia. Por eso dice el versículo que leímos primero de Juan, que todo aquel que dice que conoce a Dios, pero no obedece su palabra, el tal es mentiroso. Porque es por medio de las sagradas escrituras que tú vas a conocer a Jesucristo. Y ese Jesucristo te va a llevar a Dios, el Padre. Y esa es la voluntad. Que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate que el Padre ordena que conozcas al Hijo. Y el Hijo ordena que para conocer al Padre tenemos que venir a Él, pero para conocerlo a Él tenemos que ir a la Escritura. ¿Dónde dice eso si no lo leímos? ¿O si lo leímos? En Primera de Juan lo leímos. ¿Y cómo sabemos que ese fue que Jesús lo dijo? Bueno, Juan fue discipulado por Jesús y Juan está explicando lo que Jesús le enseñó. Ahora, si quieres una palabra textual de Jesucristo mismo, vamos a ir a Juan 5, verso 39. Escudriñad las escrituras. ¿Querías palabra de Jesús directa? Ahí está. Jesús está hablando, por si acaso aquí, ¿eh? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, palabra clave, vida eterna. Y ellas, es decir, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Fíjense, palabras claves que se conectan con los textos que leímos anteriormente. Vida eterna, escudriñad de las escrituras, porque ellas dan testimonio. El testimonio va conectado con conocer, porque tú das testimonio de alguien para que conozcan. Muy bien. ¿Quieres vida eterna? ¿Qué necesitas? Creer en Jesús. Y para creer en Jesús, ¿qué necesitas? Conocer a Jesús. ¿Y cómo conoces a Jesús? Por medio de las escrituras. Las escrituras te llevan a Jesús y Jesús te lleva al Padre, porque en las escrituras tú conoces a Jesús y en Jesús conoces al Padre y entonces tienes vida eterna porque gracias a las escrituras has conocido al Hijo y gracias al Hijo has conocido al Padre y por ende viene el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer. Y eso solamente es por medio de las escrituras. ¿Y qué significa escudriñar las escrituras? Esto que estamos haciendo en este momento es escudriñar las escrituras. Esto que acabamos de hacer en este momento es lo que tienes que hacer todos los días cuando vas a hablar con Dios y vas a leer la Biblia. El error que nosotros cometemos, ¿saben cuál es? Este es el error que cometemos. Y esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y María nosotros le conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envía, el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lees, y lees, y lees, y cuando terminas de leer haces esto. Termina en el verso 71, ¿ya? Hablaba Judas Iscariote de Simón, porque este era el que iba a entregar a Jesús y era uno de los 12. Cierras tu Biblia. Gracias, Señor, por tu palabra, por haberme hablado el día de hoy, por medio de las Escrituras, y ahorita me voy a descansar, voy a dormir. Amén. ¿Qué hiciste? Solo pégate una leída de
pato en baño, o el pato se va a bañar, un baño de pato. Eso no es escudriñar. Eso no es escudriñar las escrituras. Me parece que eso no. Eso no es escudriñar las escrituras, chicos. Otro error que cometemos. Leemos. Ah, y eso fue lo que Milton predicó en la prédica de tal día. O este fue lo que dijo el predicador en el video de YouTube que yo vi, mi predicador favorito. Pésimo. Lo peor que puedes hacer es, mientras estás leyendo un texto, asociarlo con tu predicador de YouTube favorito. Eso es lo peor. ¿Qué es escudriñar las escrituras? Lo que hicimos hace un ratito. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y me quedo en ese verso meditando, y no paso al siguiente si no entiendo el primero, a no ser que los siguientes estén conectados y me dé una clara visión de lo que estoy leyendo en este verso. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad? Entonces empiezas a preguntarte, según lo que estás leyendo. Mientras lees, tienes que preguntarte qué significa eso que estás leyendo. Y como ya tienes al Espíritu Santo, porque tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué tienes al Espíritu Santo? Porque Cristo ya vive en ti y ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios capítulo 1. Hemos sido sellados, tenemos las arras del Espíritu, ¿se acuerdan? Ya. ¿Y cuál va a ser la función del Espíritu? Juan capítulo 14, exacto, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñarte lo que estás leyendo y recordarte todas las cosas. Y ahorita les estoy poniendo un ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace. Yo no, ustedes me han visto que yo nunca ando con papelitos, ¿verdad? El único papelito que yo tengo es este. Y este papel lleva años ahí. Y este papelito lo tengo de emergencia nomás para predicar el Evangelio, nada más. Yo ni lo uso. Y esto yo les mandé hace muchos años atrás en correo. Yo ni lo uso, pero lo tengo por si acaso. Cuando lo uso es nada más para repetir la oración de fe, nada más. Yo antes sí tenía mis papelitos, mis apuntes, y a veces, muy rara vez yo sí anoto en mi papelito, como la semana pasada, por ejemplo, que hablamos del bautizo, anoté algunos textos. Pero yo ya no uso, yo antes usaba, ya no lo uso. No digo que está mal, es importante usarlo, claro, pero yo casi no uso ya esto. Ustedes siempre me ven que yo estoy a Biblia pelada. No me dejan mentir, ustedes han sido testigos. A Biblia pelada. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo me recuerda todo lo que Él a mí me ha enseñado para compartirles. Y en el momento que estoy predicando, Él me trae los versículos a la mente. Todos estos versículos que estamos buscando, yo no los he preparado ni tampoco los he escrito. Es lo que el Espíritu Santo me ha enseñado y en este momento me los está recordando. Por eso se los transmito. ¿Vale? El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que componen una sola esencia, un Dios, que no son tres dioses.
un Dios manifestado en tres personas. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o triunidad, o como le quieran llamar. Entonces, es la tercera persona, pero es el mismo Dios. Pero cada uno en su función o en su rol. El uno como Padre, el otro como el Hijo, y el otro como Espíritu Santo. Cada uno tiene un rol, una función. Pero todos están juntos, unidos. Entonces, yo y el Padre, uno somos, dijo Jesús. Unidad. Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Corintios, ¿se acuerdan cuando decía, el Espíritu es el Señor? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y el Señor es Dios. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen una misma esencia. Tres personas, una esencia. Pero como ese no es el tema hoy, sino para responder a la pregunta, entonces el Espíritu Santo, ¿su función cuál es? Según el verso que leímos, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñar y recordar. Te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todas las cosas. Cuando tú estés leyendo las Escrituras, y como estábamos poniendo como ilustración Juan 6:40, tú vas a leer, por ejemplo, y vas a quedarte ahí. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesucristo me mandó a escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Muy bien. ¿Cuál es la voluntad? Esta es la voluntad. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, palabras claves, voluntad, palabra clave, vida eterna. ¿Dónde yo vi palabra eterna y dónde vi la voluntad en la Biblia? Ah, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces se conecta con este verso. Ah, entonces la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que yo conozca al Hijo. Y el Hijo me va a llevar al Padre. Porque Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, por Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Que conozcan al Hijo. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, el Espíritu Santo en ese momento que tú estás leyendo te va a traer a memoria todos estos versículos que van a estar conectados con la palabra y con lo que tú estás estudiando en ese texto. Él es el que produce la sabiduría. Mira, ahorita me nombras algo y se me vino a la mente algo que el Espíritu Santo me recuerda. Así funciona. Eso quiero que ustedes lo absorban y en su diario vivir, su intimidad con Dios, lo pongan en práctica. Tú mencionaste algo ahorita, la sabiduría. ¿Dónde encuentro yo la sabiduría? En la Biblia. Ya, cuando me pasa esto, fíjense, ahorita el Espíritu Santo me recordó, pero yo no me acuerdo dónde está ubicado el verso. Entonces, ¿ahí qué hago yo? Ahí es Google. Ahí sí voy. Ya, esa es una, pero ahorita les voy a mostrar un misterio. Proverbios 3:13. Ya, mira lo que dice. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia. Lo que me mencionaste. ¿Qué da el Espíritu Santo? Sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. ¿Ya? Entonces, ¿qué provee el Espíritu Santo? Sabiduría. ¿Dónde encontramos el tema de la sabiduría? Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia sobre las características del Espíritu Santo, que no voy a entrar en tema ahorita porque tendría que hablarla sobre el tema del Espíritu Santo. Ustedes se han visto el candelabro
Este es un candelabro de 7 brazos. ¿Dónde estaba puesto este candelabro? ¿Ustedes se acuerdan? En el tabernáculo de Moisés, adentro, en el lugar santo, estaba el candelabro, estaba el pan de la proposición, estaba la cortina, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, donde estaba la presencia de Dios y donde estaba el sumo sacerdote, y tenía que pasar por una serie de rituales. Pero bueno, eso no es el tema, estamos solamente en esta característica. Esto tiene 7 brazos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el del centro 7. Esto era una representación para Dios simbólica del Espíritu Santo en el centro, y los brazos que están al costado son las características del Espíritu Santo de Dios. Y una de sus características es la sabiduría. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él produce en ti la sabiduría en tu mente para obtener inteligencia que te va a llevar al conocimiento de Dios por medio de su palabra. ¿Me explico? Ahora, esto que tú me dices se conecta con otro verso en la Biblia de la voluntad que hay en ti. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, según su voluntad. Querer y hacer, según su voluntad. Entonces, Él produce en ti el querer como el hacer, por medio del espíritu que está dentro, dentro de ti. Entonces, tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. ¿Ya? Si es que Cristo está en ti. Cuando tú tienes a Cristo, tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Pero para tú tener el Espíritu de Dios, ¿qué necesitas? A Jesús. Porque Él te bautiza en Espíritu Santo. ¿Recuerdan la semana pasada? Jesús bautiza en Espíritu Santo. ¿Recibiste a Jesús? Sí. ¿Fuiste bautizado en Espíritu Santo? Sí. ¿Qué tienes? El Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñarte y recordarte todas las cosas. Y Él va a proveer en ti conocimiento, sabiduría, etcétera. ¿Estamos? A ver, busquen Isaías 11:3. Vamos desde el 1, porque este versículo 1 es una profecía en relación a Jesús. Acuérdense que el libro de Isaías fue escrito antes de que Cristo venga. Y este verso 1 habla de Jesús. Mira lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es una profecía mesiánica en cuanto a la venida de Jesús. Verso 2. Y reposará en él, es decir, en Jesús, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ok? ¿Qué representaba el candelabro? En el Antiguo Testamento, las características del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios como tal. Versículo 2. Reposará en él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, 1, inteligencia, 2, consejo, 3, poder, 4, conocimiento, 5, y temor de Jehová, 6. Y el del centro es el Espíritu Santo. ¿Sí me agarraron? El Espíritu Santo tiene 6 características. El Espíritu Santo tiene, verso 2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el centro, cuyas características son espíritu de sabiduría, 1, inteligencia, 2, consejo, 3, poder, 4, conocimiento, 5, y temor de Jehová, 6. ¿Tiene o no tiene relación? Entonces, cuando Dios en el Antiguo Testamento
más que nada en el tabernáculo, eran figuras simbólicas, bueno, eran reales, obviamente estaba, la menorá real, pero lo que Dios estaba tratando de decir eran características y entre esas profecías de parte de Dios de lo que iba a suceder más adelante. Y esto, que representa el Espíritu Santo, ellos lo que hacían era que le ponían aceite y le prendían fuego a los 7 brazos para que alumbre el lugar santo, el tabernáculo de reunión, que sin esto estaba oscuro. Entonces tenían que estar prendidos y no se podía apagar nunca. Eso tenía que estar prendido siempre. Entonces cuando se iba acabando le ponían más aceite, el aceite de la unción. El aceite, el aceite. Muy bien. Para que el fuego esté encendido. Por eso la escritura dice, mira, ahorita se me viene otro verso a la mente. No apaguéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está ese versículo? Primera Tesalonicenses 5, versículo 19. ¿Qué dice Dios? No apagues al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. No apagues la presencia de Dios que recibiste cuando te arrepentiste y te convertiste a Jesucristo. No la apagues, porque ese es el sello que tú tienes cuando Cristo venga por nosotros o cuando partamos de este mundo. ¿Y de qué forma yo mantengo encendida la llama del Espíritu? Con la presencia de Jesús, por medio de la Escritura, la oración y permanecerme en la presencia de Jesús sin apartarme de Él nunca. Entonces el Espíritu Santo en mí se aviva, el fuego del Espíritu, la llama del Espíritu. Y como tengo encendidas las llamas, están en mí encendidas los 6 atributos de su Espíritu. Consejo, sabiduría, ¿qué más? Inteligencia, conocimiento, poder y temor de Jehová. Se los dije sin leerlo y ya lo leímos. Porque el Espíritu Santo te recuerda todas las cosas. Pero si estamos distraídos, viviendo como queremos, andamos, si le fallo a Dios no importa, un día más que peque no importa, no olvídate, ahí va, se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando como quien dice dentro de ti una vela, otra, hasta que ya solamente queda el siguiente verso que dice: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Me puedes ayudar buscándolo donde está? No entristezcas el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, vuelve conmigo. Si tú entristeces al Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios? Se va a ir. Porque nadie se va a quedar en un lugar donde esté triste. Y ahí es cuando muchos mueren espiritualmente. Y un día los viste aquí levantando sus manitos, adorando a Dios, y hoy en día los ves fornicando con su novia, con su novio, adulterando, haciéndole infiel a su esposa, a su esposo, metiéndose en una discoteca, yéndose a conciertos mundanos, no vienen al culto, hacen lo que les da la gana, y lo que antes les dolía hoy ya no les duele. Entonces, ¿qué necesitan? Arrepentirse para ser nuevamente encendidos en el fuego del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo venga nuevamente sobre ellos. Y como no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo salió, si Cristo viene en el día de la redención, ¿dónde está el sello? Si lo desecharon. Entonces, fíjense, no apagues al Espíritu. Y lo último, no entristezcas al Espíritu. O sea, mientras vas apagando la llama del Espíritu, se apaga una, la otra, tienes que mantener encendido todo.
Porque lo último es que ya, como apagaste lo demás, el Espíritu Santo se entristece. Entonces, no corregiste un pecado, lo tomaste a la ligera, te fuiste secando, te fuiste apagando, poquito a poquito. Ya, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, eso significa entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, perdieron toda sensibilidad en cuanto a Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Estas son malas palabras, cosas por el estilo. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítate de ti toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. ¿Qué entristece el Espíritu Santo de Dios? Malas palabras, enojos, gritería, maledicencia. ¿Qué más? Amargura, el hurto, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso entristece el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice? Despójate de tu vieja manera de vivir y vístete como la Escritura manda, como Cristo te manda. Entonces, voy a hacer el ejemplo simple. Yo soy Jesús, un ejemplo, y quiero extenderte mi mano de misericordia para sacarte en la situación en la que te encuentras. Quiero que cojas mis manos. Ajá. Y a esto le agrego un vaso de vidrio. Ahí está. Dame tus manos. Te quiero llevar a la vida eterna. Pero para venir a mí, tienes que soltar lo que tienes en tu vida. Porque no me la quiebres. ¿Ya? Solamente soltando sus cargas, sus pecados, su vieja manera de vivir, entonces puede coger mis manos y la puedo sacar del abismo en el que se encuentra. Con esto van haciendo. Mientras tú no sueltes tus cargas, tu pecado, tu vieja manera de vivir,
alejado de Dios, alejado de la lectura de la palabra de Dios, alejado de la oración, alejado de la iglesia donde Dios te puso, en este caso aquí en el culto del arca, Dios te puede extender la mano, pero no te puede llevar a donde Él quiere llevarte porque tú no quieres soltar tus cosas para coger su mano de misericordia. Y mientras tú no sueltes eso que te tiene ahí cargado, que te tiene pesado, hasta que tú no lo sueltes de tu vida, tú no vas a poder coger la mano del Maestro para llevarte de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces, para Él sacarte del hoyo, para Él sacarte de tu pecado, de tu inmundicia, tú tienes que soltar tu viejo hombre. Y eso incluye malas palabras, griterío, maledicencia, problemas, todo tienes que soltarlo. Y muchas veces soltar eso duele, cuesta. Pero para que Él pueda sanarte, para que Él pueda sacarte de ese estancamiento espiritual, tú tienes que soltarlo y dejarlo ir para recibir los brazos del Maestro. Pero ojo, soltarlo para coger sus manos, no soltarlo para coger otra carga, pues. Es soltarlo para coger sus manos, para caminar en su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Ahora sí, ¿cuál es la voluntad? Que te conozcan a ti. Y esta es la voluntad, Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, para que tengan vida eterna. Y para que te conozcan, me tienen que conocer a mí, Jesús, y para conocer a Jesús, tienen que conocer, escudriñar las Escrituras y ponerlas en práctica, porque el que dice que lo conoce, obedece sus palabras. En ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan 2. ¿Se entiende el mensaje? Entonces, estando con el Señor, mantén al Espíritu Santo en ti feliz, despojándote de esas cosas que ofenden su presencia y que apagan su espíritu, para que el Espíritu de Dios esté en ti feliz y las características que tiene el Espíritu Santo de Dios en ti se conecten y se enciendan el fuego de sabiduría, de consejo, de temor, de conocimiento, de poder, etcétera, etcétera. Mantenga encendido el fuego del Espíritu Santo en ti, no lo entristezcas y no lo apagues, porque Él es el que te va a enseñar todas las cosas y Él es el que te va a recordar todas las cosas. Amén. Pero tienes que despojarte de tu viejo hombre y renovarte cada día en el espíritu de vuestra mente, que estaría conectada con el Espíritu Santo de Dios, para que puedas tener la mente de Cristo, conforme a sus palabras. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a despojarnos todo eso que nos aleja o nos impide coger la mano de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Hemos conocido hoy, bajo el fundamento de tu palabra, las Sagradas Escrituras, cuál es tu voluntad.
Y tu voluntad es que te conozcamos a ti, Dios, y a Jesucristo, para tener la vida eterna y ser resucitado en los días postreros. ¿Y cómo no conocerte a ti si no es por medio de escudriñar las Sagradas Escrituras? Escudriñándola, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Jesús. Y tú nos llevas al Padre, a la vida eterna. Y al tenerte a ti, tenemos el Espíritu Santo de la promesa, quien es el encargado de enseñarnos todas las cosas y de recordarnos todas las cosas. Pedimos perdón por los pecados cometidos. Pedimos perdón por no soltar esas cosas que impiden que cojamos tus manos. Perdónanos, Señor, hoy nos despojamos de ese viejo hombre, nos despojamos de esas cargas, nos despojamos de todo lo que nos separe de ti, nos despojamos absolutamente de todo, porque queremos estar con la llama del Espíritu encendida en nuestro ser, no apagando el Espíritu, ni mucho menos entristecerlo. Hoy nos quitamos de nuestra vida toda gritería, todas malas palabras, todas maledicencias, toda cosa que ofenda tu espíritu, hoy la quitamos de nuestra vida. Hoy nos llenamos de tu espíritu. Hoy cambiamos y renovamos nuestra mente a la mente de Cristo, a la mente de Cristo, ya no la mente que teníamos antes, a nuestra vieja manera de vivir. Ahora somos nuevas criaturas, nos renovamos a la mente de Cristo, porque tu voluntad es que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna es obviamente conociéndote a ti, Jesús, quien nos lleva al Padre la vida eterna. Perdónanos, Señor, por hacer las cosas a nuestra manera y no a tu manera. Ayúdanos a permanecer firmes en tus caminos. Sabemos que somos humanos y cada día fallamos, pero que eso no sea una excusa para no corregir lo que tengamos que corregir. Pues en ti tenemos victoria y aunque caigamos, nos levantamos, seguiremos corrigiendo, luchando hasta vencerlo, porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos, sea cual sea la área de nuestras vidas. Pero tenemos esa confianza y esa garantía de que si permanecemos en ti, Jesús, sin apartarnos a pesar de las circunstancias que vivamos, tenemos la vida eterna asegurada. Nada nos va a separar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni pecado, ni maldad, ni nada. Nada ni nadie nos separará de ti, porque tú no permitirás que eso suceda y porque nosotros no nos soltaremos tampoco de tu mano. Si por alguna razón ves que nos estamos desviando en contra de nuestra voluntad, te lo pedimos, jálanos y regrésanos a tus sendas, a tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pon ese fuego en nosotros, aviva la llama del Espíritu en nosotros, para que con esa pasión, como la primera vez que te entregamos nuestras vidas, podamos leer las Escrituras, orar todos los días con esa pasión, escudriñar las Escrituras, no solo leerlas, escudriñarlas, orar todos los días con esa pasión, adorarte todos los días con esa pasión y congregarnos en el culto de esta iglesia, Casa de Oración, el Arca de Dios, juntos como hermanos las veces que nos toque reunirnos, con el fuego del Espíritu encendido en nosotros siempre, en todas estas áreas de nuestra vida. Biblia, oración e iglesia. Oración porque tu palabra dice que oremos sin cesar y orar todos los días, todo el día, sin parar. Escudriñar las Escrituras todos los días y no dejando de congregarnos como tu palabra lo ordena. Son tres pilares fundamentales en nuestra vida como hijos de Dios.
Y como consecuencia, lógicamente, va a venir la alabanza y la adoración de parte nuestra por medio de estas tres cosas. No podemos quitar ninguno. Si quitamos uno, tambaleamos. Oración, Biblia e iglesia, tres cosas juntas, como un trípode que sostiene una cámara. Este trípode que sostiene nuestras vidas, la oración, la Biblia y el congregarnos. Tres cosas fundamentales que no lo digo yo, sino que lo dice tu palabra, Señor. En eso nos permaneceremos firmes hasta que tú regreses por nosotros. Gracias te damos, nos despojamos de eso que te ofende y de aquí en adelante caminaremos en tu voluntad y en tus palabras. Santificado sea tu nombre, líbranos del mal y del maligno, bendito eres tú que reinas por los siglos de los siglos, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.